Hola, hoy vamos a hacer una de esas inmersiones que nos gustan, a desmontar pieza por pieza un concepto que si hay un examen a la vista es absolutamente clave, la psicomotricidad. La idea es construir un mapa mental completo de esos que dejan las ideas ordenadas y listas para usar. Exacto. Y para construir ese mapa vamos a seguir un plan muy claro. Primero, ¿qué es y de dónde sale esta palabra? Rastrearemos origen, que es, bueno, bastante sorprendente. Después, nos meteremos en el corazón del asunto, las grandes corrientes y los autores que han definido el campo, desde Piggy Bayer hasta Lebulche. Y cerraremos el círculo viendo cómo toda esa teoría aterriza en la realidad de las aulas en España. Veremos el viaje que ha hecho la psicomotricidad a través de las diferentes leyes de educación hasta hoy. El objetivo es que al final todo encaje. Venga, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por la palabra misma, psicomotricidad. Suena a psique y a motricidad, mente y movimiento. Parece bastante directo, ¿no? En el fondo, es así de sencillo. La idea fundamental es que la cabeza y el cuerpo no van por separado. Lo que haces con las manos afecta a tu cerebro, y lo que piensas afecta a cómo te mueves. Son las dos caras de la misma moneda. Me gusta eso. Supera por completo esa vieja idea de Descartes del cuerpo como una máquina y la mente como un fantasma que la maneja. Aquí, el ser humano es una unidad indivisible. Ok, una unidad. Pero si esto parece tan de sentido común ahora, ¿de dónde sale el término? ¿Quién fue el primero en ponerle nombre? Pues aquí viene la primera sorpresa. El término aparece en Alemania a mediados del siglo XIX y no tiene nada que ver con la educación. Lo acuña un neuropsiquiatra, W. Greisinger, para describir un síntoma muy concreto. Espera, un síntoma médico. Totalmente. Lo usó para describir la hipotonía, una falta de tono muscular muy acusada, que observaba en pacientes con depresión profunda. Para. ¿Me estás diciendo que un concepto que hoy es la base de la educación infantil nació para describir un síntoma de la depresión? Tal cual. Vio una conexión directa entre un estado mental, la depresión, y una manifestación física, la falta de fuerza. Vaya tela. Eso es un giro de guión increíble. Pone todo en una perspectiva completamente distinta. Es un cambio de paradigma total. Pero el término, aunque nace en Alemania, donde realmente explota y se desarrolla es en Francia. Francia se convierte en el verdadero caldo de cultivo. Y la pregunta es, ¿por qué Francia? ¿Qué estaba pasando allí a principios del siglo XX para que se convirtieran en el epicentro de estas ideas? Es una gran pregunta. En Francia, un médico llamado Ernest Dupré recoge el término y lo aplica para trabajar con personas con trastornos mentales que tenían déficits motores. Pero lo clave es que sus ideas no se quedaron en la psiquiatría. Empezaron a filtrarse a otros campos. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la psicología genética de Henri Wallon, por ejemplo, que empezó a estudiar el desarrollo infantil desde esta perspectiva integral. Y de ahí saltó a la pedagogía, con gente como Pic y Bayer, y a la psiquiatría infantil con Julián de Ajuria Guerra, que fue quien montó el primer servicio de reeducación psicomotriz. Había un ambiente intelectual muy fértil para conectar disciplinas. Entiendo. Era el lugar y el momento adecuados. Y de esa explosión en Francia, ¿cuándo nos llega la onda expansiva a España? Llega con fuerza en los años 70, lógicamente con una influencia francesa enorme. Pero si hay que marcar una fecha en el calendario es 1980. Ese año se celebra en Madrid el primer Congreso Internacional de Psicomotricidad y eso lo cambia todo. ¿Por qué fue tan importante ese congreso? Porque a partir de ahí se empieza a institucionalizar la formación de psicomotricistas. Deja de ser algo que importamos de Francia y empieza a tener una entidad propia aquí. Además, coincide en el tiempo con la aprobación de leyes muy importantes para la integración, como la LISME. El contexto social pedía este tipo de enfoques. Vale, entonces, para cerrar este primer bloque, ha pasado de ser un síntoma clínico a una herramienta pedagógica y terapéutica. Hoy, ¿dónde se aplica? El abanico es enorme. Está el ámbito educativo y preventivo, que es el que más nos suena, el de los colegios. Pero también sigue muy presente en el ámbito reeducativo y terapéutico, para intervenir en trastornos del desarrollo o del aprendizaje. Y, por supuesto, en el diagnóstico y en la formación de profesionales.
Está, digamos, en todas partes. Origen y expansión clarísimos. Ahora sí, vamos a meternos en el núcleo duro, las diferentes corrientes y modelos. Aquí es donde se ve que no hay una sola forma de entender la psicomotricidad. Exacto. Hay distintas miradas, y para aclararnos, podemos agruparlas en 4 grandes enfoques. El primero sería el neuroevolutivo. A ver si lo adivino por el nombre. Este enfoque se centra en el hardware, es decir, en cómo la maduración del cerebro y el sistema nervioso marcan el desarrollo motor. Has dado en el clavo. Este enfoque pone el acento en la biología. Se fija en los hitos del desarrollo. Cómo un bebé pasa de los reflejos automáticos a sostener la cabeza, a gatear, a caminar. Entiende el desarrollo como una secuencia programada por la maduración neurológica. Vale, el hardware. Supongo que el siguiente enfoque se centrará más en el software, en lo emocional. Justo. Es el enfoque psicoanalítico. Este conecta el movimiento con el mundo interior del niño, sus emociones, sus miedos, sus deseos, su inconsciente. El cuerpo no es solo algo que se mueve, es algo que expresa. Una rabieta, un juego de construcción, un abrazo. Todo tiene un significado emocional profundo. El movimiento es una vía para entender y trabajar la personalidad. Entendido. Tenemos la biología y la psicología profunda. ¿Qué nos queda? Nos quedan 2 más. El enfoque socioconstructivista, que dice que el niño no se desarrolla en una burbuja. Construye su motricidad interactuando con el mundo, con los objetos, con el espacio y sobre todo con los demás. La curiosidad por explorar y la interacción social son el motor de su aprendizaje. ¿Y el último? ¿Decías? El último es el más pragmático de todos, el enfoque funcional. Este suena a ir al grano. Totalmente. Se centra en un objetivo claro: evaluar y mejorar las habilidades motoras para que la persona sea más autónoma en su día a día. Hay un problema de coordinación, pues se diseñan actividades específicas para mejorarla. Es un enfoque muy directo y orientado a la solución de problemas concretos. 4 enfoques que nos dan el marco general, pero dentro de ellos hay nombres propios que son gigantes. Has mencionado antes a Pick y Bayer. Fueron de los primeros en llevar esto al cole, ¿no? Fueron pioneros. Su gran aportación fue crear un método práctico pensado para la escuela. Crearon lo que llamaron el perfil psicomotor, que podríamos ver como una especie de informe de notas del movimiento. Una prueba para ver en qué punto estaba cada niño en coordinación, equilibrio, etc., y así poder ayudarle. Para facilitar otros aprendizajes como leer o escribir. Justo para eso. Y veían el desarrollo en 3 fases muy lógicas. Primero una de exploración, donde el bebé conoce el mundo a través de los sentidos. Luego una de conocimiento, donde ya coordina lo que ve con lo que hace. Y finalmente la de representación, cuando ya puede pensar en acciones sin necesidad de hacerlas, el juego simbólico. Y todo a través de lo que llamaban el diálogo corporal. Exacto. El niño hablando con su propio cuerpo, con los juguetes y con los otros niños. Vale, un modelo muy enfocado en la educación. Ahora, cambiemos de continente. Nos vamos a Estados Unidos con Brian Cratty. ¿Qué trajo él de nuevo a la mesa? Cratty es el hombre de los datos. Desarrolló un modelo perceptivo motor y es famoso por sus listas de seguimiento, unos checklists muy detallados para observar cómo los niños iban adquiriendo habilidades. Su visión era muy completa. Decía que todo estaba interconectado en 4 canales: el perceptivo, el motor, el verbal y el cognitivo. No puedes tocar uno sin afectar a los otros. Suena muy sistemático, casi como un ingeniero del desarrollo. Lo era. Ordenaba las tareas de más fáciles a más difíciles y le dio mucha importancia a la adaptación para niños con discapacidad. Era un enfoque muy estructurado y práctico. Muy bien. Volvemos a Francia con un nombre que es imposible de evitar en este tema. Jean Le Boulch y su método psicocinético. Le Boulch es una figura central. Él quería crear una ciencia del movimiento humano. Su teoría psicocinética es muy potente. Distingue 2 grandes fases en la primera infancia. La primera es el estadio del cuerpo vivenciado, de los 0 a los 3 años. Cuerpo vivenciado. Suena muy poético. ¿A qué se refiere exactamente? A ver, pensemos en un bebé que, de repente, se descubre los pies y se los lleva a la boca fascinado. No es solo un juego. Ya. Es un acto de descubrimiento neurológico brutal. En ese momento está integrando que eso, que se mueve al final de sus piernas, forma parte de él. Está construyendo su yo a través de la experiencia corporal. De eso habla Le Boulch. Visto así, es un momento casi filosófico. ¿Y después de ese descubrimiento? Viene el estadio de la estructuración perceptiva, de los 3 a los 6 años. Una vez que ya sabes qué es tu cuerpo, empiezas a situarlo en el mundo. Aprendes conceptos como arriba-abajo, delante-detrás, antes-después.
que son la base para poder moverte con intención. Su pedagogía se basa en trabajar esa conciencia del cuerpo y su lugar en el espacio-tiempo. Fascinante. Y nos queda el último gran modelo, el de Lapierre o Couturier, la educación vivenciada. Por el nombre, parece que volvemos a la experiencia pura y dura. Totalmente. Este modelo bebe mucho del psicoanálisis y lleva la experiencia del niño al centro de todo. Para ellos, el cuerpo es el lienzo donde se pintan todas las emociones y pensamientos. Proponen una educación que parte de lo que el niño siente y vive a través de su movimiento. ¿Y esto en una clase? ¿Cómo se traduce? Porque suena muy libre. La palabra clave es no directiva. El psicomotricista prepara la sala, la llena de materiales sugerentes, telas, cojines, aros, construcciones, pero no dice lo que hay que hacer. Es el niño el que, libremente, elige cómo explorar y jugar. Suena genial en teoría, pero me imagino a una profesora con 20 niños de 4 años. ¿No se convierte eso en un caos absoluto si no hay dirección? ¿Cómo se gestiona esa libertad en la práctica para que sea productiva? Esa es la pregunta del millón y la magia de este método. El papel del adulto no es dirigir, sino acompañar, dar seguridad y ser un interlocutor simbólico. Observa y, a través de lo que ellos llaman el diálogo tónico, esa comunicación sin palabras a través de la tensión muscular, la mirada, el gesto, ayuda al niño a pasar del simple placer de moverse a un juego con significado, a la simbolización y la creatividad. No es caos, es un desorden creativo con un propósito muy profundo. Impresionante. Ahora tenemos el mapa de las ideas, el origen, los enfoques, los grandes nombres. ¿Cómo aterriza todo esto en el BOE? ¿Cuál ha sido el viaje de la psicomotricidad en el sistema educativo español? Ha sido un viaje lento pero seguro, un reconocimiento que ha ido creciendo con cada ley educativa. Si miramos la primera ley que se ocupa de la educación preescolar, la LG de 1970, la psicomotricidad ni siquiera se menciona. Simplemente se reconoce esa etapa, pero sin entrar en detalles. Es el punto de partida, el kilómetro cero. ¿Dónde vemos el primer cambio real? El primer gran salto es con la LOGSE de 1990. Esta ley es importante porque ya le da a la educación infantil una identidad propia, y en su articulado dice explícitamente que se debe promover el control del propio cuerpo y del movimiento. Ya no es un vacío, es una declaración de intenciones. La palabra está ahí. Exacto. Y el siguiente paso lógico es que se concrete más, y eso llega con la LOE de 2006. Esta ley es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque por primera vez se establecen contenidos específicos para educación infantil y muchos de ellos son puro ADN de la psicomotricidad. El conocimiento del cuerpo, la autonomía personal, el movimiento, deja de ser una intención para convertirse en un pilar del currículo con contenidos concretos. Y ya en la historia reciente, con la LOMCE y la actual LOMLOE, ¿cómo ha seguido esa evolución? La LOMCE de 2013 no supuso grandes cambios para infantil en este aspecto, mantuvo el estatus que ya había. Sin embargo, la LOMLOE de 2020 da el paso definitivo. Es la consolidación total. ¿Qué es lo que la hace tan definitiva? Articula toda la etapa de educación infantil en 3 grandes áreas de conocimiento. Y una de esas 3 áreas se llama, de forma muy significativa, crecimiento en armonía. Y su descripción es básicamente una definición de psicomotricidad. Desarrollo físico-motor, construcción de la identidad, conocimiento del cuerpo, autocontrol. O sea que si trazamos la línea, pasa de ser ignorada a ser mencionada, a tener contenidos propios y finalmente a ser uno de los 3 grandes bloques sobre los que se construye toda la etapa educativa. Exactamente. Es la culminación legislativa de ese viaje que empezó en un hospital psiquiátrico en el siglo XIX. Es el reconocimiento final de que el cuerpo y el movimiento no son un complemento, sino el eje central del desarrollo en la primera infancia. Entonces, si tuviéramos que destilar una sola idea de todo este recorrido, ¿cuál sería? Hemos visto un viaje increíble, de un síntoma de la depresión a un pilar de la educación. La idea más potente es que hemos aprendido que enseñar a un niño a atarse los cordones no es solo una habilidad motora, es enseñarle autonomía, paciencia, a resolver un problema espacial y a sentir la satisfacción de lograr algo. Cada movimiento es un pensamiento visible. Cada juego es una emoción en acción. Esa es la verdadera revolución de la psicomotricidad. Cada movimiento es un pensamiento visible. Me quedo con eso. Y para seguir dándole vueltas, los materiales que hemos usado mencionan de pasada corrientes más actuales como la neuromotricidad o la arte-terapia, que también exploran esta conexión. Si la psicomotricidad evolucionó de un concepto médico a uno educativo,
¿cuál crees que podría ser el próximo gran salto en cómo entendemos la unión entre cuerpo y mente en el aprendizaje? Una pregunta para dejarla flotando. Todos hemos visto a un bebé, ¿no? Como pasa de ser, pues, una criatura puramente refleja a un torbellino que corre, salta y manipula todo en apenas un par de años. Parece magia. Totalmente. Pero es uno de los procesos más fascinantes de la naturaleza. Hoy tenemos delante un material de estudio bastante denso, la verdad, perfecto para preparar un examen. Y nuestro objetivo es precisamente ese, desmontar esa magia pieza por pieza. Me gusta esa idea de desmontarla. Vamos a analizar la arquitectura invisible que se construye en el cerebro de un niño y que le permite, tomar el control de su cuerpo y de su mundo. Es que es una forma fantástica de plantearlo, porque no es magia, es un proceso biológico increíblemente ordenado. La clave, sobre todo para quien se prepara a esto, es entender la lógica interna. Que no son hitos aislados. Exacto. No es una lista de la compra, es un edificio que se levanta cimiento a cimiento. De la psicomotricidad que mencionan los textos. ¿Vale? Después nos metemos en las grandes fases de la construcción, desde que nace hasta los 7 años, fijándonos en los grandes saltos, y finalmente a la sala de máquinas, tono muscular, postura y equilibrio. ¿Los pilares que lo sostienen todo? La idea es que al final todo este temario no solo se entienda, sino que se sienta de una forma mucho más viva. Pues empecemos por la base, que es realmente la psicomotricidad. Buena pregunta para arrancar. Los textos insisten mucho en una perspectiva integradora. ¿Qué significa eso? ¿Que antes no lo era o...? En cierto modo, sí. La idea fundamental que proponen autores como Wallon es que la psicomotricidad es el desarrollo de la persona en su totalidad. No puede separar el movimiento de la mente. ¿O de las emociones? O de las emociones, claro. Esta perspectiva, que Bernaldo de Quirós llama integradora, une 3 áreas que, en la realidad del niño, son inseparables. A ver, explícame esas 3 patas del banco. La primera es el área motora, la más evidente. Incluye el control de los músculos, la postura, el equilibrio. Correr, saltar... Eso es. Y esa habilidad tan compleja que es la coordinación ojo-mano para coger o lanzar cosas. Vale. La segunda es el área cognitiva. Aquí hablamos del mapa mental del propio cuerpo, lo que llamamos el esquema corporal. El saber dónde tienes cada parte. Justo. Y también cómo el niño entiende el espacio y el tiempo, y su capacidad para crear imágenes mentales, algo que vemos, por ejemplo, en el juego simbólico. Y la tercera área, me imagino, es la que conecta al niño con los demás. Cómo construye su autoconcepto, su autoestima, y cómo aprende a expresar y a reconocer emociones. Claro. Lo fascinante es que no funcionan en paralelo, sino que se trenzan. Un niño que gana equilibrio, que es algo motor, se siente más seguro. Y se atreve a explorar más. Exacto, que es algo socioafectivo. Y esa exploración le da más información del mundo, que es cognitiva. Está todo ligado. Es el clásico momento en que un niño se cae, mira a su alrededor y solo llora si ve que un adulto se ha asustado. Está calibrando su propia emoción con la reacción de los demás. Ese es un ejemplo perfecto de la conexión. Y esta visión integradora surge para reconciliar 2 modelos que antes se veían como opuestos. Por un lado, el modelo dirigido. El más estructurado, ¿no? Sí, más analítico. Con ejercicios específicos para trabajar el esquema corporal, el espacio, el tiempo. Y por otro, el modelo vivenciado, que se basa en la experiencia libre. En el juego. En el juego, en la relación del niño con su cuerpo, los objetos y los demás. Me pregunto si no hay una tendencia a preferir uno sobre otro. El vivenciado suena más moderno, más divertido, y el dirigido parece, no sé, más de gimnasia antigua. ¿Hay riesgo de que uno se coma al otro? Es un riesgo real. La tentación es irse a los extremos. O una actividad totalmente libre donde el niño ya descubrirá, o una sesión de ejercicios muy pautados. ¿Y la clave es? La perspectiva integradora nos dice que la magia está en la combinación. Se necesita la libertad del juego para explorar, pero también la guía del adulto para proponer retos. Es un baile entre la propuesta y el descubrimiento. Vale, hasta ahora la teoría. Pero lo que de verdad me fascina es ver cómo este mapa cobra vida. Los textos dividen el desarrollo en 3 grandes etapas. Sí, es una clasificación muy útil de Núñez y Berruezo. La primera es la etapa de la sensación, de los 0 a los 3 años. El mundo se conoce por los sentidos, y las reacciones son muy primarias. Sentir, básicamente. Eso. La segunda, la etapa de la percepción, de los 4 a los 5 años. Ahí ya no solo siente, sino que empieza a interpretar y organizar esa información. ¿Y la tercera? Es la etapa de la representación, a partir de los 5. Ese es el gran salto al pensamiento abstracto.
a poder operar con imágenes mentales sin tener el objeto delante. Y la primera etapa, la de la sensación, es un universo en sí misma. Los apuntes la desglosan mes a mes, pero eso puede ser un poco abrumador de escuchar. Podríamos agruparlo en los grandes saltos cualitativos que da un niño. Me parece una idea mucho mejor. En lugar de una lista, pensemos en las 3 grandes conquistas de esta etapa. La primera gran conquista es pasar de ser un manojo de reflejos a tener control voluntario. De no tener control a ser el jefe de tu propio cuerpo. Justo, un recién nacido se mueve por actos reflejos, automáticos. Pero entre los 3 y los 5 meses ocurre el primer milagro. Empieza a sostener la cabeza. Que parece poco, pero es un mundo. Es un mundo. Y poco después, la aprensión voluntaria. Ya no es que su mano se cierre por reflejo, es que decide coger algo. Es el momento en que se miran las manos fascinados, porque descubren que son sus herramientas, Que les obedecen. que les obedecen. Es el primer acto de voluntad sobre el mundo. El segundo gran salto, imagino, es empezar a moverse. La segunda conquista, la locomoción. Pasar de estar quieto a conquistar el espacio. Entre los 6 y 8 meses, el niño empieza a arrastrarse, a reptar, y su percepción del mundo cambia radicalmente. Ya no es un espectador pasivo. Para nada. Puede decidir ir hacia algo que le interesa. Y a nivel cognitivo, esto es brutal. Empieza a entender la permanencia del objeto. Si algo está medio tapado, sabe que sigue ahí y va por ello. Su mundo se ha vuelto explorable. Tridimensional y explorable. Y esto nos lleva a la tercera y más icónica de las conquistas. La conquista de la verticalidad. Exacto. Entre los 9 y los 11 meses, el niño se pone de pie. Y esto lo cambia todo. Las manos, que antes eran para apoyarse, ahora quedan libres para explorar, para manipular. Y aquí sucede algo que es casi un milagro. Aparece la pinza superior. La capacidad de coger algo muy pequeño con el índice y el pulgar. Exacto. Y no es solo un hito motor, ¿eh? Es el germen de la escritura, del uso de herramientas, de la manipulación fina que nos define. En ese pequeño gesto está el futuro. Es increíble. Y mientras todo esto pasa, el lenguaje explota. De las primeras sílabas copiadas, pasa a las primeras palabras con significado. Y entre los 18 y 23 meses, a la etapa telegráfica. Mamá pelota. Ya no nombra, relaciona conceptos. Justo. Y a nivel social, con la marcha llega la independencia, pero también la angustia de separación. Se da cuenta de que es un ser separado de su figura de apego. Es increíble cómo todo está conectado. La libertad motora le da autonomía, y esa autonomía le genera una nueva conciencia de sí mismo y de su vínculo. Por eso es una perspectiva integradora. El movimiento es el motor del desarrollo cognitivo y afectivo en esta etapa. Vale, hemos visto esas grandes conquistas, pero para que todo esto ocurra, tiene que haber una maquinaria interna funcionando. Los textos hablan del aprendizaje sensoriomotor, del tono, la postura, el equilibrio. Los cimientos invisibles de los que hablábamos al principio. Exacto. El aprendizaje sensoriomotor es la idea de que no aprendemos en abstracto, aprendemos haciendo y sintiendo. Cada movimiento nuevo genera nuevas sensaciones, y esas sensaciones nos dan información para planificar el siguiente. Es un ciclo. Es un ciclo continuo. Por eso, como dice Gil en Las Fuentes, las actividades no deben ser solo tocar algo rugoso, sino usar todo el cuerpo. Correr sobre la hierba, trepar un cojín, sentir el mundo con toda la piel. Y en la base de todo ese aprendizaje, el primer elemento es el control tónico, el tono muscular. No es algo en lo que pensemos mucho. Y sin embargo es la base de todo. El tono es la tensión ligera que tiene un músculo en reposo. No está ni contraído del todo ni flácido. Es un estado de listo para la acción. Y está muy ligado a las emociones, ¿no? Íntimamente, piensa en cómo se pone tu cuerpo cuando estás estresada. Los hombros suben, la mandíbula se aprieta. Eso es un aumento del tono. Un niño asustado se encoge, se pone rígido. Uno triste puede parecer blandito. Y los textos mencionan distintos tipos de tono. Sí, para entenderlo mejor lo dividen en 3. El tono de base, que es el que tenemos en reposo. El tono postural, que es el que lucha contra la gravedad para mantenernos erguidos. Y el de acción, que se modifica para un movimiento concreto. Desajuste aquí se tiene que notar enseguida. Claro, un niño hipotónico, con bajo tono, le costará más mantenerse sentado, se cansará antes. Uno hipertónico, con exceso de tono, gastará muchísima energía y puede tener movimientos más bruscos o contracturas. Entiendo lo del tono como la preparación del músculo. Pero esa preparación tiene un fin, que es mantenernos en pie, ¿no? Supongo que ahí es donde entra en juego la postura. Directamente.
El tono es la energía potencial. La postura es cómo se manifiesta esa energía para organizarnos contra la gravedad. Y aquí el protagonista es el órgano vestibular, en el oído interno. El famoso oído interno. Piensa en él como el nivel de burbuja que todos llevamos incorporado de serie. Es el sistema que le dice a nuestro cerebro si estamos derechos, inclinados o a punto de caernos. Has dicho antes que la postura también está muy influida por las emociones. Esto es fascinante. Significa que trabajando la postura de un niño tímido, por ejemplo, podemos influir en su estado de ánimo. No es una fórmula matemática, pero la conexión es absolutamente bidireccional. Un niño inseguro tiende a encorvarse, a ocupar menos espacio, A protegerse. a protegerse. Si le ayudamos a través del juego a adoptar posturas más abiertas, más estables, no solo mejora su equilibrio, sino que su cerebro recibe una señal de mayor seguridad y confianza. Es como decirle a tu cuerpo, ¿estoy bien? Ujú. Y que tu cuerpo se lo susurre de vuelta a tu mente. Exacto. Entonces, si el tono es la preparación y la postura es la organización, nos falta el último pilar. El equilibrio. El equilibrio es el control dinámico de todo el sistema. Es lo que nos permite no solo estar quietos, sino movernos sin caernos, adaptarnos a un entorno que cambia. Da una seguridad tremenda al niño para explorar. Muchísima. Es la base para poder planificar y ejecutar movimientos precisos. No puedes chutar bien un balón si tu otro pie no está firmemente anclado y todo tu cuerpo está compensando ese movimiento. Y aquí también los textos diferencian varios tipos. Sí, y es útil para entender su complejidad. Está el equilibrio estático, que es el más básico, mantener una postura sin moverse, como estar a la pata coja. ¿Vale? Luego, el equilibrio dinámico, que es mantenerlo mientras corremos, saltamos o cambiamos de dirección. El del día a día. Eso es. También se menciona el de posmovimiento, que es la capacidad de recuperar la estabilidad después de una acción brusca, como aterrizar tras un salto. Y por último, el equilibrio de objetos, como hacer una torre de bloques. Que parece sencillo, pero requiere una precisión increíble. Requiere una integración perfecta de lo que ven nuestros ojos, lo que nos dice nuestro nivel de burbuja en el oído y lo que sienten los receptores de presión en la piel. Es una sinfonía de información sensorial. Bien, creo que el mapa está mucho más claro. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave de este análisis, yo diría 3. La primera, que la psicomotricidad es una trenza de 3 hilos: el motor, el cognitivo y el socioafectivo. Fundamental, no se pueden separar. La segunda, que el desarrollo no es una lista de logros, sino una serie de grandes conquistas: el control voluntario, la locomoción y la verticalidad. Y cada una revoluciona su mundo. Una secuencia lógica y transformadora. Y tercero, que bajo esos grandes hitos visibles hay unos pilares invisibles: tono, postura y equilibrio, que son el motor del cambio y que están permanentemente conectados con el mundo emocional del niño. Exacto. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que se desprende de los textos. Comprender a fondo esta arquitectura nos obliga a cambiar la mirada sobre algo que a menudo damos por sentado: el juego. ¿En qué sentido? En que el juego no es un simple pasatiempo. No es lo que hacen los niños cuando no están haciendo nada importante. Claro. Después de ver esta construcción tan compleja, podemos afirmar que el juego es el trabajo fundamental de la infancia. Es el laboratorio donde el niño ensaya el mundo. A través del juego están literalmente cableando su cerebro. Construyendo su inteligencia. Y su forma de relacionarse. Cada salto, cada torre construida, cada carrera, no es solo un movimiento, es un experimento crucial en el proceso de convertirse en persona. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esto. Hoy nos adentramos en un proceso que todos hemos vivido, pero que, claro, nadie recuerda. ¿Cómo se construye una persona desde cero? Efectivamente. Partimos de un ser de puros reflejos y en poquísimos años llegamos a alguien con un mundo interior, capaz de correr, de hablar, de sentir amistad. Es una forma fantástica de plantearlo. Nuestra misión hoy es analizar la segunda parte de ese manual de instrucciones, siguiendo el orden, ¿no?, del movimiento más puro a la complejidad de las emociones y del lenguaje. Porque es que no son compartimentos estancos, es como una danza. Lo que aprende el cuerpo alimenta la mente. Y lo que siente el corazón influye en cómo ambos se relacionan con el mundo. Claro. Así que vamos a seguir los pasos de ese baile para entender no solo el qué sucede, sino el por qué es tan fascinante y tan lógicamente perfecto. De acuerdo, pues empecemos por lo más evidente, lo que vemos en cualquier parque: el cuerpo en movimiento, la coordinación dinámica general. Hablamos de acciones como andar, correr, saltar, lanzar,
Parecen básicas, pero dominarlas es toda una odisea. Lo son. Son los patrones motrices fundamentales, vamos, los cimientos. Y su cronología es muy reveladora. Andar, por ejemplo, no es algo que se aprende y ya está. La capacidad de andar de forma autónoma se consolida hacia los 2 años. Pero, ojo, el perfeccionamiento del ritmo, de la coordinación, eso dura hasta los 10. Es la base de todo lo demás. De casi todo. Correr, por ejemplo, no es más que una ampliación de la marcha, que al principio, entre los 18 y 20 meses, es casi cómica. Pasos cortos, un braceo descoordinado y, bueno, muchas caídas. Y luego está el universo de la pelota. Aquí hay algo que siempre me ha parecido contraintuitivo. La diferencia entre lanzar y coger. Uno pensaría que van de la mano, pero por lo que he leído en las fuentes, no es para nada así. Para nada. Y aquí una idea que lo cambia todo. Para el cerebro, coger es infinitamente más difícil que lanzar. ¿Ah, sí? Sí. A ver, lanzar es una orden relativamente sencilla. El cerebro calcula una trayectoria y le dice al brazo, ejecuta esto. Es una orden que va de dentro hacia afuera. Pero coger obliga al cerebro a predecir el futuro. ¡Ostras! Tiene que calcular dónde va a estar un objeto que se mueve en el espacio y en el tiempo, y luego coordinar todo el cuerpo para interceptar ese futuro. O sea, es pasar de ser un simple proyector a ser un sofisticado sistema de guiado de misiles. ¡Qué buena analogía! Por eso, un niño de 2 años puede lanzar una pelota con cierta intención, pero es incapaz de cogerla si se la lanzas. Su cerebro aún no es ese sistema de guiado. Exactamente. La capacidad de lanzar se va perfeccionando con la fuerza y la práctica. La de coger, en cambio, no se consolida de verdad hasta pasados los 7 años. ¿7 años? Sí, cuando la capacidad de anticipación y la coordinación visomotriz ya han madurado lo suficiente. Es un logro neurológico de primer orden. Has mencionado la coordinación visomotriz, que es el puente perfecto. Una vez que el cuerpo aprende los grandes movimientos, toca afinarlos, conectar los ojos con las manos. Correcto. Y al hablar de esa conexión ojo-mano, nos topamos con un concepto clave que gobierna gran parte de nuestro control motor: la lateralidad. Es esa preferencia, ¿no?, que muestra el cuerpo por un lado sobre el otro. La mano que escribe, el pie con el que chutamos. El ojo con el que apuntas. Eso es, surge de la especialización de nuestros hemisferios cerebrales, y aunque tiene un fuerte componente genético, el entorno y la educación también juegan su papel. Espera, si esto se desarrolla en fases, ¿significa que estamos cometiendo un error si intentamos corregir a un niño de 3 años para que use la mano correcta? Es una pregunta excelente, y la respuesta corta es sí, probablemente sea un error. Estaríamos intentando forzar un proceso que tiene su propio ritmo. A ver, la primera fase, hasta los 2 años, es de no diferenciación. El uso de un lado u otro es casi aleatorio. Luego, de los 2 a los 4 años, entramos en una fase de alternancia. El niño explora, usa ambas manos para la misma tarea. A veces una, a veces la otra. Su cerebro está haciendo pruebas. O sea, que está en fase de experimentación. No ha decidido aún cuál será su mano principal. Precisamente. La decisión final, por así decirlo, llega en la fase de automatización, entre los 4 y los 7 años. Es ahí cuando se establece ya de forma clara el dominio de un lado del cuerpo. Y vemos hitos muy claros en este proceso. Uno de los primeros es la famosa pinza superior, que aparece entre los 9 y 12 meses. El coger una miga de pan. Justo. Y más adelante, entre los 4 y 6 años, vemos cómo esa lateralidad ya definida permite un lanzamiento y una recepción de objetos mucho más controladas. Entendido. Entonces, el cuerpo aprende a moverse y a coordinarse con el mundo exterior. Pero todo ese control hacia afuera depende de un control hacia adentro, de algo tan básico que ni pensamos en ello: la respiración. ¿Qué papel juega en esta historia? Un papel protagonista, aunque silencioso. El control de la respiración es la base de la autorregulación emocional. Y aquí sucede algo curioso. ¿El qué? Fíjate. Los bebés nacen sabiendo respirar de la forma más eficiente posible. Usan la respiración abdominal, esa que mueve el diafragma, profunda y calmada. Es la que oxigena de verdad el cerebro. Y la que nos relaja. Exacto. Con el tiempo, las tensiones, el estrés, nos llevan a olvidar esa forma de respirar y adoptamos patrones más ineficientes. Como la típica respiración de ansiedad, ¿no? Corta, superficial, que solo mueve la parte de arriba del pecho. Esa misma. Es la llamada respiración clavicular, la más ineficiente.
Aprender a controlar la respiración y volver a esa respiración completa es reaprender una habilidad innata. Y este control está íntimamente ligado a la relajación, que no es más que la capacidad de soltar voluntariamente la tensión de los músculos. Es un paso fundamental para tomar conciencia del propio cuerpo. Esto me parece alucinante, porque no estamos hablando solo de aprender a controlar un cuerpo como si fuera una máquina, sino de que la mente construya un manual de instrucciones de sí misma desde cero. ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Cuál es el primer capítulo de ese manual del yo corporal? El primer capítulo se escribe sin palabras. Es la etapa del cuerpo vivido, que va desde el nacimiento hasta los 3 años. En esta fase, el conocimiento del cuerpo es puramente sensoriomotor. No hay un mapa mental, no hay una representación. El cuerpo se conoce a través de la acción. Moverse, tocar, sentir. Es el cuerpo en acción, sin un mapa consciente. Exacto. Es una conciencia global, una unidad de yo en movimiento. El niño no piensa, voy a mover mi brazo. Simplemente lo mueve y la experiencia de ese movimiento es el conocimiento. Y después de esa etapa empezamos a dibujar ese mapa. Justo. La segunda etapa, entre los 4 y los 7 años, es la de discriminación perceptiva. Aquí se empieza a dibujar el mapa. El niño comienza a orientarse en su propio cuerpo, a distinguir y nombrar sus segmentos, cabeza, pies, y lo más importante, empieza a interiorizar los 3 ejes imaginarios que nos definen en el espacio: arriba, abajo, delante, detrás e izquierda, derecha. El mapa empieza a tener coordenadas. Y la última etapa sería aprender a usar ese mapa para navegar por el mundo. Esa es la etapa del cuerpo representado, de los 7 a los 11 años. El conocimiento ya no es solo un mapa, es un GPS operativo. Me gusta la analogía. El niño puede representar su cuerpo mentalmente, dibujarlo con detalle, moverlo de forma intencionada. Es en esta fase cuando se consolida la distinción clara entre mi cuerpo y el mundo exterior. Ya no son una sola cosa. El cuerpo, y se tiene ese mapa, hay que situarlo en un escenario. Cómo se desarrolla la organización del espacio y sobre todo del tiempo, que es un concepto tan abstracto. Pues mira, la noción de espacio es más intuitiva, va de dentro hacia afuera. Primero se domina el espacio cercano, el que se puede tocar, y luego se amplía. Pero lo realmente fascinante es que la percepción del tiempo es al principio inseparable de la del espacio. Un niño pequeño no entiende que es mañana o en una hora. Claro. Aprende el tiempo a través de la sucesión de acciones y de las rutinas. Por eso los expertos insisten tanto en la importancia de las rutinas para los niños pequeños. No es solo por orden, es que les estás enseñando a percibir el tiempo, literalmente. Exactamente. La rutina desayuno, luego juego, luego siesta, es lo que le da un anclaje tangible a los conceptos de antes, durante y después. Las rutinas ordenan su mundo y, al hacerlo, construyen los cimientos de la noción del tiempo. Vale, el niño ya se mueve, tiene un mapa de su cuerpo y lo ha ubicado en un escenario con coordenadas. El siguiente salto cuántico es empezar a usar símbolos para representar todo eso en su mente. Correcto. Llegamos a la capacidad de representación. Es la habilidad de usar etiquetas mentales o significantes para referirse a cosas que no están físicamente presentes. Esto es un antes y un después. Aparece sobre los 18 meses y es la puerta de entrada al pensamiento abstracto. Y es la base del juego simbólico, ¿no? Coger un plátano y hacer que es un teléfono. Por supuesto. Y del lenguaje, claro. Y esto nos lleva a uno de los momentos más ingeniosos del desarrollo del lenguaje, la etapa holofrástica, donde una sola palabra es como un titular de periódico. Exacto. Cuando un niño dice galleta, no está solo nombrando el objeto, está diciendo quiero esa galleta ahora mismo. Eso es la máxima eficiencia comunicativa. Con un cerebro que aún está cableando las estructuras de las frases, una sola palabra tiene que hacer el trabajo de toda una oración compleja. Con su intención, su emoción, es de una inteligencia brutal. Todo este proceso de construcción de la mente y el cuerpo no ocurre en el vacío, claro. Se construye en relación con otros. Hablemos de la dimensión socioafectiva. Y empecemos por el pilar que lo sostiene todo, el apego. El apego es ese vínculo emocional profundo y duradero con los cuidadores principales. Es un mecanismo biológico diseñado para la supervivencia, pero su función va mucho más allá. Es la base de la seguridad emocional.
Un apego seguro crea un puerto base desde el que el niño se atreverá a salir a explorar el mundo sabiendo que tiene un lugar seguro al que volver. Y ese vínculo también evoluciona. No es el mismo en un bebé de 2 meses que en uno de 2 años. Evoluciona radicalmente. Los primeros 3 meses son de dependencia casi absoluta. Luego, entre los 3 y los 8 meses, ya se forja una relación privilegiada con las figuras más cercanas. Las distingue y las prefiere. Y ahí llega la famosa ansiedad por separación. Justo, sobre los 8 meses. Ese rechazo a los desconocidos nos indica que el vínculo ya es específico y muy fuerte. Más adelante, a partir de los 3 años, la relación se vuelve más compleja. El niño empieza a regular su conducta para agradar y aparecen emociones sociales como la vergüenza, el orgullo y también la amistad con iguales. Y de ese espejo, que son los otros, de esa relación, nace la idea de uno mismo, el autoconcepto y la autoestima. Así es. El autoconcepto es la imagen que vamos formando de nosotros, la parte descriptiva. Soy alto, soy bueno dibujando. La autoestima es la valoración que hacemos de esa imagen. ¿Me gusta como soy o no? Exacto. Y un hito que me parece mágico en este proceso es el reconocimiento en el espejo, que se consolida entre los 18 meses y los 2 años. Me recuerda a esos vídeos virales de bebés que se ven por primera vez. Hay un momento de pura confusión y de repente un clic de reconocimiento que es increíble. Ese es el momento, ¿no? Ese de ahí soy yo. Ese es exactamente el momento. Es la primera evidencia tangible de que se ha formado una conciencia del yo corporal, una pieza clave para todo el desarrollo posterior de la identidad. Y con esa identidad recién descubierta llega un torbellino de emociones. Cómo aprenden a expresarlas y, lo que es más difícil, a reconocerlas en los demás. Es un aprendizaje gradual. Hacia los 12 meses ya vemos una comprensión rudimentaria. Un niño puede entristecerse si ve a su madre llorar. Hacia los 2 años ya empiezan a entender qué situaciones provocan ciertas emociones. Y el reconocimiento también sigue un orden. Primero las básicas, como la alegría, la tristeza, el miedo. Las universales, eso es. Y mucho más tarde aparecen las autoconscientes que mencionábamos. La culpa, el orgullo, la vergüenza. Porque para sentirlas necesitas tener una noción del yo y de las normas sociales. Y para cerrar el círculo, para poder comunicar todo ese complejísimo mundo interior, llega la herramienta definitiva, el lenguaje. El broche de oro. Es el sistema de comunicación social por excelencia y su adquisición en los primeros años es vertiginosa. Empezamos de 0 a 2 meses con vocalizaciones que son puro reflejo, como el llanto. Hacia los 2 o 3 meses llega el prebalbuceo, esos gorgojeos, sonidos guturales, que son la antesala del habla. Y luego el famoso concierto de mamá, mamá y papá, papá. El balbuceo reduplicativo, entre los 6 y 9 meses. Es maravilloso porque no es que intenten decir mamá, es el niño jugando con los sonidos de su lengua materna. Está haciendo escalas, practicando. Es el calentamiento para el gran partido del lenguaje. De ahí saltamos a la etapa de los titulares de periódico, que ya comentamos, la holofrástica, entre los 10 y 18 meses. Y el siguiente paso es empezar a combinar palabras. El siguiente paso, entre los 18 y 24 meses, es la frase de 2 elementos. Mamá, agua. Nene, pelota. Ya hay una sintaxis primitiva. Y de ahí a la etapa telegráfica, entre los 2 y 3 años. Se llama así porque, como en los telegramas, se omiten las palabras menos importantes para transmitir el núcleo del mensaje. Mamá pinta coche rojo. A partir de ahí, la complejidad explota. Se dispara. Entonces, si miramos atrás, hemos hecho un recorrido completo. Desde un movimiento involuntario de un brazo hasta la capacidad de construir una frase para expresar un deseo, pasando por reconocerse en un espejo y sentir empatía. Cada pieza es un ladrillo indispensable para la siguiente. Es una construcción asombrosa. Es una coreografía perfecta entre el cuerpo, la mente y el universo afectivo. No se puede entender el desarrollo cognitivo sin el motor, ni el emocional sin ambos. Son hilos de la misma tela. Justo. Y esto nos lleva a una reflexión final, si me permites. Si hemos visto que la base de toda esta construcción es la etapa del cuerpo vivido, donde el conocimiento se forja a través de la acción de la exploración física, ¿qué consecuencias podría tener a largo plazo el creciente uso de pantallas estáticas en edades cada vez más tempranas, justo en esa etapa fundacional que sostiene todo el desarrollo posterior? Una pregunta que resuena con fuerza y que dejaremos flotando en el aire para que cada cual la explore por su cuenta. Saludos.
Hoy tenemos una misión que es casi como diseñar la experiencia de psicomotricidad perfecta para un niño de infantil. Y para eso tenemos un material de estudio muy denso, de esos que huelen a examen final. Pero bueno, nuestro trabajo no es leerlo sin más, es encontrarle el pulso, las ideas que de verdad importan. Eso es. Trazaremos una ruta muy clara. Primero, el guía ideal, el docente. Luego, por qué el movimiento es tan crucial. Después, consultaremos el mapa, los métodos. Y finalmente, llenaremos la mochila, los recursos y los espacios. Un plan perfecto. Pues empezamos a construir. Vamos. De acuerdo. Empecemos por la pieza clave, el profesor o la profesora. Todos hemos visto una clase de psicomotricidad, y a veces parece que solo se trata de organizar juegos y, bueno, evitar que nadie se haga daño. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Qué diferencia un buen docente de uno extraordinario? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La diferencia está en la capacidad de ver más allá del propio movimiento. Un docente extraordinario entiende que cuando un niño intenta mantener el equilibrio sobre un banco, no solo está entrenando sus músculos, está entrenando su concentración, su capacidad para resolver problemas y sobre todo su confianza. Ah, claro. Vamos, que el movimiento es la herramienta, no el objetivo. O sea que la famosa idea de globalización de la que hablan los textos va por ahí. No es una clase aislada de gimnasia, sino que lo que pasa ahí dentro afecta a todo lo demás. Exactamente. Esa es la esencia. Cada actividad física es una oportunidad para el crecimiento cognitivo, para el crecimiento emocional. Por eso el docente debe ser una especie de director de orquesta, que conecta el movimiento con el lenguaje, con las mates, con las emociones. Ya. La neuroeducación, de hecho, nos lo confirma. La actividad física de calidad remodela, literalmente, el cerebro infantil. Espera, a ver si lo entiendo bien. ¿Me estás diciendo que la forma en que un niño aprende a trepar por una estructura podría tener un impacto real en cómo aprende a leer más tarde? Suena muy potente. Lo es, porque es así. Trepar no es solo fuerza. Implica planificación. Claro, el ¿dónde pongo el pie ahora? Eso es. Implica gestión del miedo, percepción espacial. Son las mismas funciones ejecutivas que luego usará para descifrar letras. Por eso ha cambiado tanto el enfoque. Antes se pedía a todos los niños que imitaran un movimiento, un modelo cerrado. Era una visión muy mecánica. ¿Cómo hacer la croqueta todos a la vez y de la misma forma? Justo. Ahora el foco está en la transferencia. El docente plantea un problema motor, como tenemos que cruzar este río de colchonetas, y deja que cada niño busque su propia solución. Uno saltará, otro reptará. Otro construirá un puente con aros, no sé. Exacto. Se valora la exploración y se entiende que equivocarse es una parte fundamental del aprendizaje, no es un fallo. Me gusta esa idea. Pero para que puedan explorar necesitan Tiempo. tiempo. Recuerdo clases de gimnasia que eran 10 minutos de explicación, una fila de 15 y 2 minutos de acción. Has dado en el clavo. Una premisa fundamental es que el desarrollo psicomotor ocurre en movimiento. La principal tarea del docente es maximizar el tiempo de práctica real. Eliminar esperas. Eso es, eliminar esperas, dar explicaciones cortas y directas, organizar el material para que todo fluya. Cada minuto que un niño pasa sentado es un minuto perdido. Y en medio de toda esa acción, ¿cómo se gestionan las emociones? Porque habrá frustración, euforia, conflictos. Pues el docente es, ante todo, un gestor emocional. El aula tiene que ser un espacio de seguridad, de confianza. La actividad física libera un cóctel de hormonas, oxitocina, endorfinas, que predisponen a un estado positivo. Pero claro, también surgen roces. Lógico. Y el papel del profesor es validar esas emociones, ayudar a ponerles nombre, enseñar a gestionarlas. Y esa conexión emocional se extiende a las familias. No es solo informar, es hacerlas cómplices, orientarlas para que el movimiento siga en casa. Vale, el rol del docente es increíblemente complejo. Es psicólogo, diseñador, gestor emocional. Esta me lleva a pensar en la parte de psicomotricidad. Ya hemos hablado del guía, pero ¿qué tiene el movimiento en sí mismo que lo hace tan poderoso para la mente de un niño? Es que para un niño pequeño no hay separación. Pensar es hacer y hacer es pensar. Autores como Montessori ya lo vieron clarísimo. La mano es la herramienta de la inteligencia. Ya. Una nueva habilidad motora, como aprender a abrocharse un botón, desencadena una cascada de avances en otras áreas. Es como si cada conquista física abriera nuevas puertas en el cerebro.
Nos obliga a ver al niño como un todo. A menudo oímos psicomotricidad y educación física casi como si fueran lo mismo, sobre todo en infantil. ¿Dónde está la línea que las separa, si es que existe? Es una línea muy difuminada, y en el fondo ambas reman en la misma dirección. El desarrollo integral. Exacto. Podríamos decir que son dos caras de la misma moneda. Tradicionalmente, la psicomotricidad ha puesto el acento en cómo el movimiento impacta en la mente, en las emociones. Y la educación física se ha centrado más en las capacidades puramente físicas. Pero en la práctica, un buen profesional coge lo mejor de ambos mundos. Claro, la herramienta es el cuerpo. La misma. Y dentro de la propia psicomotricidad, los apuntes mencionan distintas corrientes. Parece un campo con debate. Sí, como en toda disciplina viva. A grandes rasgos podríamos hablar de tres grandes maneras de entenderla. Por un lado está la que podríamos llamar la del arquitecto, la psicomotricidad dirigida. Dirigida. Sí, aquí el docente diseña la sesión de forma muy estructurada, con circuitos, cuentos motores, tiene un plano claro de lo que quiere construir. Entiendo, el profesor tiene el control. ¿Y en el otro extremo? En el otro extremo estaría el jardinero, la psicomotricidad vivencial o relacional, muy ligada a autores como Aucouturier. Aquí el docente prepara el terreno, pone materiales interesantes y confía en que el niño, de forma espontánea, hará brotar lo que necesita. Es no directiva. Totalmente. Se basa en la expresión libre. ¿Y la tercera vía? Supongo que es un punto intermedio. Efectivamente, es la que podríamos llamar la del guía de expedición. Es una corriente integradora. Se nutre de las otras dos y se ajusta a lo que marcan las normativas. El guía sabe cuál es el destino final, los objetivos del currículo, pero permite que el grupo explore diferentes caminos para llegar. Es la más habitual hoy en día. Esto de arquitecto frente a jardinero me parece una imagen muy potente, pero me hace preguntarme por la práctica. ¿Gestionar una clase de 20 niños en modo jardinero con total libertad suena a caos absoluto? Es la gran pregunta del día a día en el aula. ¿Cómo encuentra un docente el equilibrio? Pues mira, hay modelos muy prácticos que ayudan a estructurar esa libertad. Uno muy interesante, propuesto por un equipo de asesores del Bajo Rin, divide la sesión en 3 fases. Piensa en ello como exploración libre, luego juego enfocado y al final afinamos la técnica. A ver, desgrana eso. ¿Cómo funciona? La primera etapa es la de exploración. El profesor llena el espacio de materiales sugerentes y deja que los niños jueguen libremente. Es el momento del caos creativo, de que surja lo espontáneo. Vale. Después se pasa a la etapa de diversificación. Aquí el docente introduce un pequeño reto. Por ejemplo, tenemos que llevar todos estos cojines a la cueva, pero solo podemos transportarlos con los pies. Les da un objetivo, pero no la solución. Y ahí es donde se estimula la creatividad para resolver el problema, ¿no? Exacto. Y solo al final llega a la etapa de estructuración. Aquí el maestro ya sí que guía de forma más directa. Observando lo que ha pasado, puede decir: he visto que muchos intentabais saltar así. Probamos con los pies juntos para coger más impulso. Ya, parte de la experiencia de ellos. Claro, no de una orden abstracta. Hablando de juego, los textos citan a Piaget. Pero a veces son solo una lista de palabras. Simbólico, funcional, paralelo. ¿Podemos ponerles cara? Claro, son conceptos que vemos todos los días. El juego simbólico es pura magia. Un niño coge un tubo de cartón y ¿es un telescopio? ¿Un pirata? Exacto, es un salto creativo brutal. El juego funcional es el placer por el placer de dominar algo. Un bebé que tira una y otra vez, un sonajero, no quiere fastidiar. Está investigando. Está fascinado por la causa-efecto y por el control de su propio brazo. ¿Y el juego en paralelo? Ese siempre me ha parecido curioso. El juego en paralelo lo ves en cualquier parte. 2 niños de 2 años, uno al lado del otro en el arenero, cada uno con su castillo, absortos en su mundo. Pero están a gusto con la presencia del otro. Aún no juegan juntos, pero ya no juegan solos. Me entiendo. Y una buena sesión tiene que dejar espacio para que todo esto pueda ocurrir. ¿Y si tuviéramos que elegir un método que represente esa filosofía más vivencial? El nombre que siempre sale es Aucouturier. Suena casi a un ritual. Es que lo es, y es fascinante. La psicomotricidad vivenciada de Aucouturier se basa en que el niño necesita expresar sus emociones a través del cuerpo. En un entorno seguro, supongo. Claro, la sesión se estructura como una pequeña historia.
Empieza con un ritual de entrada, donde se saludan y recuerdan las normas. Luego viene la fase más explosiva, la de la expresividad motriz. ¿Qué ocurre ahí? Es el momento del placer sensomotor puro, saltar, girar, revolcarse y algo muy importante, se permite destruir sin culpa. ¿Cómo que destruir? Se construyen grandes torres de bloques con el único fin de derribarlas con un grito. Es una forma de canalizar la agresividad de manera simbólica. Después de la tormenta viene la calma, con la fase de la historia, un cuento. Luego, la expresividad plástica, donde dibujan lo que han sentido. Y se cierra todo con un ritual de salida para volver a la realidad de forma tranquila. Es un viaje emocional completo. De acuerdo. Tenemos al guía, la filosofía y el mapa. Ahora necesitamos el escenario. Todo esto de la exploración, los retos, los rituales, ¿qué implica para el espacio físico? No me imagino haciendo esto en un aula normal con mesas y sillas. Desde luego que no. El espacio no es un contenedor, es un educador más. Un autor de referencia, Martínez del Castillo, los organiza en 3 tipos. Están los espacios de actividad, la clásica sala polivalente. Luego los espacios simbólicos, que son lugares con un significado especial, como el patio, o un rincón transformado en cueva. Vale. Y por último, los espacios auxiliares, como los almacenes, que son clave para que todo esté ordenado. Y vamos a los materiales. Veo que se dividen en específicos y no específicos. La idea es que ¿es mejor comprar material caro y homologado o vale cualquier cosa que encontremos? Pues esa es una de las grandes revoluciones recientes. Por un lado tienes el material específico, el que compras de catálogo, espalderas, balones de espuma, aros. Lo típico. Es seguro, duradero, está diseñado para un fin, pero por otro lado está ganando un terreno inmenso el material no específico. Cajas de cartón, telas. Tubos de PVC, piñas, piedras, botellas de plástico. Entiendo la teoría. Más creativo, más barato, más ecológico. Pero, siendo prácticos, para un profesor con poco tiempo, ¿no es más fácil comprar un set de bloques que pasarse el fin de lijando cajas? Es un debate muy real. Requiere un cambio de mentalidad. El docente pasa de ser un consumidor de recursos a un creador, pero las ventajas son enormes. Un balón siempre será un balón. Una caja de cartón puede ser un coche, un castillo, un tambor. ¿Ya? La versatilidad. Obliga al niño a usar la imaginación, que es el músculo más importante que puede entrenar. Vale, me convences. Pero se ha comprado una caja de cartón, tiene que cumplir unos mínimos. ¿Qué hace que un objeto sea un buen material? Hay varios criterios que no se pueden pasar por alto. El primero, innegociable, es la seguridad. Nada de aristas, piezas pequeñas. Lógico. Segundo, la manejabilidad. Adecuado al tamaño y la fuerza del niño. Tercero, la versatilidad, lo que decíamos. Que sirva para muchas cosas. Exacto. Luego la estética, que sea atractivo, con colores que inviten a usarlo, y por supuesto que sea resistente y fácil de guardar. Para terminar con el espacio, se mencionan 2 conceptos que suenan muy bien. Ambientes de aprendizaje y rincones motores. ¿Son lo mismo? Son 2 estrategias espaciales muy potentes pero distintas. Un ambiente de aprendizaje es cuando el docente transforma todo el espacio con una intención. Por ejemplo, convierte la sala en una selva con telas como lianas, colchonetas como charcos. El propio espacio invita a la aventura. No hay una instrucción directa. No, la clave es la planificación previa de cómo se dispone todo. ¿Y los rincones? Los rincones motores son diferentes. Es dividir el espacio grande en varias zonas delimitadas, cada una con una propuesta distinta. En una esquina, un rincón de construcción. En otra, uno para el equilibrio. En otra, un espacio de relajación. Y así atiendes a la diversidad. Claro, mientras unos necesitan saltar, otros prefieren construir en calma. El reto es planificarlo bien para que no se molesten y que las normas estén claras. Muy bien, pues recapitulemos el viaje. Hemos descubierto que el docente ideal es un mediador que ve el aprendizaje de forma global, creativa y sobre todo afectiva. Que la experiencia del movimiento es la piedra angular sobre la que se construye todo el desarrollo. Hemos visto que hay métodos para todos los gustos, desde los que dan libertad total hasta los que guían paso a paso. Y finalmente, que la organización del espacio y la elección de los materiales no son un detalle, son el corazón de la propuesta pedagógica. Exacto.
Y todo esto nos lleva a una reflexión final, creo que interesante. Este énfasis actual en los materiales versátiles, de bajo coste, autoconstruidos y en el diseño de ambientes que invitan a la acción, plantea una pregunta clave sobre el futuro. Estamos viendo cómo el rol del docente evoluciona desde ser un mero instructor que enseña ejercicios A convertirse en un auténtico arquitecto de experiencias y un curador de posibilidades para la libre exploración de sus alumnos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante viaje del desarrollo infantil, pero centrándonos en los momentos en que el camino se vuelve un poco más complicado. Hablaremos de los trastornos y dificultades psicomotrices. Un tema fundamental. Sí. Tenemos sobre la mesa un material muy completo, la verdad. Perfecto para quien necesite entender esto a fondo, ya sea por curiosidad o porque, bueno, tiene un examen a la vista. Claro. Nuestra misión es trazar una hoja de ruta clara. Primero, construiremos los cimientos, entendiendo qué es el desarrollo psicomotor. Lo básico. Después, exploraremos los trastornos más comunes en la infancia y, por último, veremos qué eco tienen estas dificultades en la vida adulta. Para empezar por el principio de todo, el movimiento. Ajá. Es algo tan básico que casi no pensamos en ello, pero es la herramienta con la que un niño empieza a conocer el mundo y a construirse a sí mismo. Claro. Un impulso nervioso, un músculo que se contrae, un hueso que se mueve y, bueno, así empieza la aventura. Y aquí es donde aparece el concepto clave, psicomotricidad. Exacto. Es mucho más que solo moverse, es la conexión inseparable, casi mágica, entre la mente y el cuerpo. Entre lo psíquico y lo motor. Justo, entre lo que se piensa y siente y lo que se hace. Precisamente por eso, cuando esa conexión falla o se debilita, es cuando pueden aparecer los problemas. Entonces, ¿qué puede debilitar esa conexión? El material que analizamos identifica 5 grandes factores que influyen en el desarrollo de un niño. Sí, son como los ingredientes de una receta, digamos, muy compleja. ¿Cuáles serían? Pues mira, está el factor genético, la herencia que recibimos, claro. Ujú. Luego, el neuroendocrino, que básicamente es asegurarse de que la química interna del cuerpo, las hormonas, funcione correctamente. Vale. El tercero es la nutrición, o sea, el combustible para todo este proceso. Y los dos últimos son el entorno, el socioeconómico, que da acceso a más o menos recursos. Y sobre todo el emocional, me imagino. Sobre todo el emocional. Crecer en un ambiente de calma y seguridad es fundamental. Y un punto que se subraya constantemente es que casi nunca hay una sola causa. No es como un interruptor de luz que está encendido o apagado. Exactamente. Es más como un ecosistema. Varios de estos factores se combinan, interactúan y a veces el resultado es una dificultad. Y esto es clave, porque nos aleja de la idea de buscar culpables y nos acerca a entender una situación compleja. De acuerdo. Y para saber cuándo algo se desvía, primero hay que conocer el camino típico. Claro, la norma. El material incluye una tabla enorme con hitos del desarrollo de 0 a 6 años, pero vamos, recitarla sería como leer un listín telefónico. Aburridísimo. En lugar de eso, ¿por qué no nos fijamos en 2 saltos evolutivos que son auténticas revoluciones para un bebé? Me parece una idea excelente. A ver, el primer gran salto es cuando un bebé pasa de simplemente darse la vuelta a poder sentarse sin ayuda. Parece un cambio pequeño. Parece pequeño, pero es la primera vez que conquista la gravedad por sí mismo. Su perspectiva del mundo cambia por completo. ¿En qué sentido? Pasa de ver techos y caras desde arriba a observar el mundo en horizontal, a su nivel. Sus manos se liberan y puede empezar a manipular objetos de una forma totalmente nueva. Es como si de repente le dieran un asiento en primera fila para ver el mundo, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál sería el segundo gran salto? Yo diría que es el paso de correr a ser capaz de saltar con los pies juntos. Ah, eso es interesante. Correr es en cierto modo una caída controlada hacia adelante, pero saltar con los pies juntos requiere una coordinación neuronal mucho más sofisticada. Claro, es más complejo. Es un diálogo perfecto entre los 2 hemisferios del cerebro que tienen que dar la orden al mismo tiempo para que el cuerpo se eleve y caiga con equilibrio. Indica un nivel de madurez cerebral mucho mayor. Entendido. Esos hitos son las señales que nos dicen si el desarrollo va por buen camino. Exacto. Y cuando esas señales no aparecen o tardan mucho, es cuando entramos en el terreno de los trastornos. Con esta base, ya podemos empezar a explorar ese territorio. El primer gran ejemplo que se analiza es cuando el problema está en la orquestación general del movimiento. Se llama trastorno de la coordinación motora. Ajá. Afecta más a niños que a niñas y, curiosamente, a bebés prematuros. ¿Y se sabe por qué ocurre? Pues la causa exacta es, bueno,
Es un poco un misterio. Se asocia a alteraciones en cómo el cerebro procesa la información que le llega de los sentidos, sobre todo de la vista. Ya. Y el impacto es enorme. En la motricidad gruesa se ve a niños con poco equilibrio, como si su cuerpo pesara demasiado. En la fina les cuesta horrores algo como abrocharse un botón o, más adelante, escribir. ¿Y esto, claro, tiene un coste psicosocial? Enorme. La frustración en el juego y en el colegio a menudo conduce a una baja autoestima. De un problema de coordinación general pasamos a uno que muchos reconocerán por sus siglas, el TDAH, Sí, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. que aunque es más conocido, a menudo se malinterpreta, ¿verdad? Muchísimo. No es un problema de ser un niño movido o de mala conducta, es una condición del neurodesarrollo. Vale. Pensemos en la dopamina y la noradrenalina como los directores de orquesta de la atención y el control en el cerebro. Ajá. En el TDAH es como si el director estuviera distraído o usara una batuta rota. La orquesta de neuronas sigue tocando, pero de forma caótica, sin foco y a un volumen inadecuado. Esa analogía es muy potente. Y se manifiesta en tres áreas clave: la desatención, la impulsividad y la hiperactividad. Exacto. La desatención es ese niño que parece estar en su mundo, que se distrae con una mosca. La impulsividad es no poder esperar el turno, soltar la respuesta antes de que terminen la pregunta. Y luego está la hiperactividad, que es la parte más visible. Ese movimiento constante de manos y pies, esa necesidad de correr y saltar en momentos inoportunos. Sí, Y aquí hay un matiz fascinante. La hiperactividad no es solo un exceso de energía. A veces, para el cerebro de un niño con TDAH, moverse es la única forma de generar suficiente estímulo para poder concentrarse en una tarea. un momento, eso es muy interesante. ¿Cómo? Es una paradoja. Se mueve para poder estar quieto mentalmente. O sea que el TDAH no es que impida que un niño aprenda a caminar o a correr, no. Exacto. Los hitos se suelen cumplir. El problema no está en el qué, sino en el cómo. Afecta la calidad del movimiento. A la calidad. Por la impulsividad y la falta de control, la ejecución es a menudo torpe, desorganizada, como si siempre tuviera demasiada prisa. Y esa falta de control, esa impulsividad, me imagino que se tiene que notar mucho al escribir. Muchísimo. ¿Podría ser ese el puente hacia el siguiente trastorno? ¿Las disgrafías? Es un puente perfecto. La disgrafía es un trastorno que afecta específicamente a la escritura. Pero ojo, es importante diferenciar. A ver. Por un lado está la disgrafía disléxica, donde el problema no es tanto el movimiento de la mano, sino el contenido. El contenido. Sí, es una dificultad para plasmar los símbolos del lenguaje, para organizar las ideas en el papel. Vale. ¿Y por el otro lado? Por el otro está la disgrafía motriz, y aquí sí que estamos ante un problema puramente psicomotor. La mente sabe lo que quiere escribir, pero la mano no obedece con precisión. Ah, El problema está en la motricidad fina, en la forma de las letras, en la presión sobre el papel, en el trazo. Es la desconexión entre el cerebro y los músculos de la mano. pasamos de la coordinación de la mano a la condición de los músculos en sí. Hablemos de la hipotonía. El término suena técnico. Pero la idea es simple. El tono muscular es la tensión que tienen nuestros músculos en reposo. Imagina que tus músculos son como gomas elásticas. ¿Vale? Para estar listos para la acción, necesitan tener una cierta tensión. La hipotonía es cuando esas gomas están demasiado flojas, demasiado laxas. Es un tono muscular bajo. ¿Y cómo se ve eso en un niño? Se les suele llamar bebés de trapo. ¿Bebés de trapo? Sí, tienen una postura muy lánguida. Les cuesta mantener la cabeza erguida, sus articulaciones son hiperflexibles. Es como si su cuerpo no tuviera la firmeza necesaria para luchar contra la gravedad. Entiendo. Y el origen puede estar en el cerebro, la hipotonía central, que es la más común, o directamente en los nervios y los músculos. Bien. Y para terminar esta sección de la infancia, nos queda un trastorno que suena bastante impactante: movimientos anormales involuntarios o distonías. Lo son contracciones musculares que la persona no puede controlar y que provocan posturas extrañas o movimientos repetitivos y de torsión. Uf, Y lo más desconcertante, y una clave para entenderlo, es que a menudo estos movimientos involuntarios aparecen o empeoran cuando la persona intenta hacer un movimiento voluntario. ¿cómo eso posible? Es un fenómeno que se llama overflow o desbordamiento.
Imagina que el cerebro manda una orden muy fuerte para hacer algo, como escribir con la mano derecha. Ajá. La señal es tan intensa que salpica o se derrama a otras áreas, provocando un movimiento parásito en otra parte del cuerpo, como que la mano izquierda se cierre en un puño o la boca haga una mueca. Es como un cortocircuito. Exacto, como un cortocircuito en el sistema de control de movimiento. Queda claro el panorama en la infancia. Pero la gran pregunta es, ¿esto se pasa con la edad? Esa es la idea más errónea y peligrosa. Estos no son cosas de niños. Son condiciones del neurodesarrollo que, sin una intervención adecuada, evolucionan y se transforman en la edad adulta. Empecemos por el trastorno de la coordinación motora. ¿En qué se convierte? Se convierte en dispraxia. Es la dificultad para planificar y ejecutar secuencias de movimientos. ¿Un ejemplo? Imagina que, para atarte los zapatos, en lugar de hacerlo en automático, tuvieras que pensar conscientemente en cada paso, como si leyeras un manual de instrucciones cada vez. ¡Qué agotador! Agotador. Así es la dispraxia. Afecta a todo, desde cocinar o conducir hasta la organización personal, y casi siempre va acompañada de una autoestima muy dañada por una vida entera de sentirse torpe. ¿Y nuestro director de orquesta distraído? ¿El TDAH? Tampoco desaparece. Se transforma. La hiperactividad física suele disminuir, pero se convierte en una inquietud interna, una sensación de no poder relajarse. Ya. El adulto con TDAH es a menudo esa persona descrita como despistada, caótica, con enormes problemas para gestionar su tiempo, que empieza 1000 cosas y no acaba ninguna. Y con una tolerancia muy baja a la frustración, se menciona. Muy baja. El impacto en su vida laboral y personal es tremendo. Y la escritura. La disgrafía persiste. Absolutamente. El adulto sigue arrastrando esas dificultades con la expresión escrita, la gramática, la ortografía. Se diferencia entre las disgrafías evolutivas, que son las que vienen de la infancia, y las adquiridas, que pueden aparecer en la edad adulta después de una lesión cerebral, por ejemplo. Pero la base es la misma. La base es la misma. La escritura sigue siendo un campo de batalla. ¿Qué pasa con esos bebés de trapo con hipotonía? En muchos casos, esa hipotonía infantil es el primer signo de lo que en la edad adulta se manifiesta como una distrofia muscular. Que ya es algo más grave. Mucho más. Son enfermedades a menudo de origen genético como las de Duchenne o Becker, donde hay una debilidad muscular progresiva. Los músculos se van debilitando con el tiempo, Afectando a todo el cuerpo, ¿no? afectando no solo a brazos y piernas, sino que puede llegar a comprometer la musculatura respiratoria o incluso la del corazón. Y finalmente, las distonías, esos movimientos involuntarios. Se cronifican. En adultos son comunes las que afectan a la cara y el cuello, por ejemplo las oromandibulares, que provocan movimientos en la boca y la mandíbula que dificultan el habla o comer. Vale. O las cráneocervicales, que causan posturas forzadas del cuello y la cabeza. Se menciona que estas últimas son más frecuentes en mujeres de más de 50 años. Haciendo un resumen rápido. Hemos construido la base del desarrollo psicomotor, hemos analizado 5 trastornos clave en la infancia: coordinación, TDAH, disgrafía, hipotonía y distonía, Sí, y hemos visto cómo su sombra se alarga hasta la edad adulta, transformándose pero sin desaparecer. si hay un mensaje que resuena en todo el material, es la importancia crítica de la observación y la intervención temprana. Sin duda. Un diagnóstico precoz puede cambiar por completo la trayectoria de vida de una persona. No se trata de etiquetar, sino de comprender y ofrecer las herramientas adecuadas lo antes posible. Y para terminar, una reflexión que todo esto nos provoca. Las fuentes mencionan herramientas de diagnóstico como el test de Denver, que evalúan a los niños comparándolos con unas normas, con lo que se considera normal a cada edad. Ujú. Pero esas normas se establecieron basándose en generaciones de niños que jugaban en la calle, que trepaban a los árboles, que construían cosas con sus manos. Claro, otro mundo. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. En un mundo donde los niños pasan cada vez más tiempo frente a una pantalla, con una interacción física mucho más limitada, ¿estamos alterando las experiencias que construyen esas normas? Mm. Y si es así, ¿cómo definiremos el desarrollo psicomotor normal en el futuro? Saludos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, de verdad, la piedra angular de la educación en las primeras etapas. Hablamos de esa conexión, a veces un poco invisible, pero siempre fundamental, entre cómo se mueve un niño y cómo aprende. Tenemos delante unos materiales que proponen un cambio de perspectiva casi radical. La idea es desentrañar esta relación para tener una hoja de ruta muy clara, casi como una guía de estudio para entender qué pasa cuando el cuerpo y la mente no van de la mano. Has dado en el clavo, porque esa es justo la idea central que lo une todo.
Estos textos nos dicen que es imposible, vamos, imposible, entender el aprendizaje infantil si tratamos el movimiento como un simple extra para quemar energía. Veremos que muchas dificultades en el aula, desde la escritura hasta la atención, pueden tener su raíz en cómo el cuerpo procesa la información. Y para abordarlo de forma ordenada, lo mejor es seguir 3 pasos. Primero, entender bien la relación entre alteraciones motoras y problemas de aprendizaje. Segundo, cómo podemos observar y valorar esto. Y tercero, y esto es lo más importante, cómo llevarlo al aula para atender de verdad a la diversidad. Venga, pues vamos al lío con ese primer punto. La primera idea que me ha llamado mucho la atención es cómo el movimiento, dicen, integra el cerebro. Hablan de una conexión entre el cerebro inferior, que es más instintivo, más emocional, y el superior, el que planifica y razona. Exacto. Lo explican de una forma muy visual. Es como si el cuerpo fuera el motor de un coche lleno de emociones y sensaciones, y el cerebro superior, el conductor. Si no hay buena comunicación entre ellos... El conductor no se entera de que el motor se está sobrecalentando. Justo. Y de repente el coche se para. En un niño eso puede ser una rabieta monumental o una frustración que lo bloquea. Aquí es donde el movimiento se convierte en una pieza clave del desarrollo psicológico. No se trata solo de que el niño sea más fuerte o más ágil. Se trata de que el movimiento es la base sobre la que se construye todo lo demás, lo psíquico, lo físico y lo social. Ya lo decía Le Bulch hace décadas. Para que un niño aprenda a leer y escribir bien, primero hay que trabajar su cuerpo. Espera, esto es fundamental. Lo que estamos diciendo, para que quede claro, es que la causa de que un niño no entienda las letras podría no estar solo en su cabeza, sino en sus pies, en su equilibrio, en cómo percibe el espacio. Precisamente. Que la solución a un problema de ortografía podría empezar corriendo en el gimnasio y no repitiendo palabras en un cuaderno. Eso cambia por completo las reglas del juego para cualquier educador, ¿no? Totalmente. Y los materiales lo dejan muy claro. Identifican 4 trastornos principales que están íntimamente ligados a un desarrollo motor que no ha madurado bien. Son los 4 grandes que vemos a menudo en las aulas. El primero, y quizá el más conocido, es la dislexia. Es un trastorno del neurodesarrollo que crea, digamos, una barrera con el lenguaje escrito. Afecta directamente a la capacidad de asociar sonidos con letras y de decodificar palabras. Su cerebro sabe perfectamente cómo es, pero su mano no obedece con precisión, y el resultado es esa letra que se sale de la línea, o con un tamaño desproporcionado, un trazo tembloroso. Como intentar escribir con un guante de boxeo puesto que decías antes. Es una buena analogía. La mente sabe lo que quiere, pero la herramienta, que es la mano, no responde con la finura que se necesita. Luego tenemos la discalculia, que es, el equivalente pero con los números. Es una dificultad persistente para entender conceptos matemáticos. En los más pequeños, el primer síntoma de alarma es cuando no logran conectar el número 3 con la cantidad de 3 objetos. Es como si el concepto de cantidad fuera algo abstracto, resbaladizo. Como intentar agarrar humo. Eso es. Y el último de estos 4 es la disortografía. Y aquí me parece muy interesante la distinción que hacen. Es una dificultad para escribir correctamente las palabras, pero, y aquí está la clave, a diferencia de la dislexia, el niño puede leer sin problemas. El lío está en la composición de las palabras, en confundir letras. En no aplicar las reglas de ortografía. Sí, y aquí hay un detalle fascinante que se menciona. A veces, la disortografía puede ser una secuela de una dislexia que no se ha superado del todo, como una lesión antigua que deja una pequeña cojera. Lo que nos muestra esto, y es la idea clave de esta primera parte, es que detrás de estas etiquetas dislexia, disgrafía, suele haber un problema motor de fondo, un conocimiento pobre de su propio cuerpo, una lateralidad mal definida, problemas de percepción espacial o simplemente torpeza. No son problemas aislados, son síntomas de una misma raíz. Vale, la conexión queda clarísima, pero ahora pienso como una profe en un aula con 25 niños. Es abrumador. ¿Cómo se supone que puedo detectar esto? ¿Tengo que ser una especialista para darme cuenta? ¿O hay herramientas que nos puedan ayudar? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que no. No hace falta ser un especialista, pero sí tener los ojos muy abiertos y saber qué buscar. Los materiales insisten mucho en que elegir una herramienta de valoración es una gran responsabilidad. El objetivo no es poner etiquetas, sino entender qué le pasa al niño para poder ayudarle. Y para eso no vale cualquier cosa. Una buena valoración tiene que ser rigurosa, fiable y válida. Claro, supongo que no es tan simple como poner a los niños a correr y ver quién se cae. ¿Qué tipo de instrumentos se mencionan? Claro.
Los materiales hablan de varios, pero para no ahogarnos en una lista de nombres y fechas, podemos agruparlos en dos tipos. Por un lado están las herramientas que son como un gran angular, que te dan una visión panorámica del desarrollo global del niño. Son pruebas clásicas como el test Denver 2. Miran un poco de todo, motricidad fina, gruesa, lenguaje, área social. Te dan una foto general. Entendido. Una visión de conjunto para una primera detección. ¿Y si esa foto general te muestra algo que te preocupa? Entonces pasas a un segundo tipo de herramientas que son como un microscopio. Son pruebas mucho más específicas que se centran en un aspecto concreto con una precisión casi quirúrgica. Por ejemplo, la batería MABC2, la de evaluación del movimiento para niños, está diseñada solo para detectar problemas de coordinación motriz. Va directa al grano. La idea no es saberse todos los nombres, sino entender que hay desde herramientas generales hasta especialistas. ¿Y estas pruebas son accesibles? ¿Requieren una formación muy específica? Porque en la realidad de un cole los recursos son los que son. De acuerdo, has puesto el dedo en la llaga. Y los propios textos nos animan a hacernos esas preguntas antes de elegir cualquier test. ¿Es fiable? ¿Mide de verdad lo que yo quiero medir? ¿Los resultados son comparables para la edad de mis niños? Y la pregunta clave, ¿es viable económicamente y en tiempo? La selección correcta de la herramienta es tan importante como la evaluación en sí. No se trata de aplicar test por aplicar, sino de elegir el más inteligente para el propósito que buscas, que es, insisto, entender para poder ayudar mejor. De acuerdo. Ya hemos visto el problema y cómo podemos detectarlo. Lo que nos lleva a la parte crucial. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa todo esto para el día a día en el aula? ¿Cómo se traduce en una atención real a la diversidad? No me imagino un profesor montando un circuito de obstáculos entre las mesas cada mañana. No, no, no. Se trata de poner el centro patas arriba. Se trata de un cambio de mentalidad. El enfoque ha pasado de ser algo terapéutico para unos pocos niños con problemas a ser algo inclusivo y global que beneficia a todos. La palabra clave que aglutina todo esto es psicomotricidad. La Federación de Psicomotricistas la define como la disciplina que une movimiento, emoción y conocimiento del cuerpo para que el niño se desarrolle de forma integral. Es decir, entender que la mente, las emociones y el cuerpo son un solo equipo. Y que aprenden mejor cuando juegan juntos. Exacto. Entonces, la psicomotricidad no es una asignatura. Es más bien una filosofía de trabajo, una forma de enseñar que lo impregna todo. Eso es. Es una herramienta transversal. El esquema que proponen es muy potente. La psicomotricidad te ayuda a detectar necesidades de forma temprana. Te permite atenderlas dentro del propio grupo, en un contexto normalizado. Y además sirve de apoyo para todos los demás aprendizajes. Los beneficios son muy concretos. Mejora el control de la respiración, la conciencia del cuerpo, el equilibrio, pero también la creatividad, la forma de expresarse e incluso la memoria. Y se menciona qué pasa si no se interviene, ¿verdad? Se habla de las angustias mal contenidas de Aucouturier. Me parece una expresión muy potente. Lo es, porque describe perfectamente lo que vemos en el aula. Esa angustia o esa inseguridad que un niño no sabe gestionar se manifiesta de dos formas. O bien con hipermotricidad, el niño que no para quieto, que se mueve sin parar porque su cuerpo está gritando lo que no puede decir con palabras, o todo lo contrario. La pasividad y la inhibición. Exacto. El niño que se retrae, que no participa, que parece ausente, ambas son dos caras de la misma moneda. Vale, y para que esta intervención sea realmente inclusiva y funcione, los materiales proponen una serie de principios, casi un manual de buenas prácticas de un autor berruezo. Sí, es una especie de decálogo para construir un aula donde todos quepan de verdad. El primer punto es el más obvio, pero a veces el más olvidado. La misma escuela y la misma clase para todos. La inclusión empieza por no segregar. Lógico. El segundo habla de respetar el momento evolutivo y las características de cada uno. Es decir, ver la diversidad no como un problema a solucionar, sino como algo que enriquece al grupo entero. A partir de ahí, todo lo demás encaja. Si respetas la diversidad, necesitas una metodología activa y participativa. Se acabaron las clases magistrales. El aprendizaje tiene que ser significativo a través del juego, la experimentación, el descubrimiento. El niño es el protagonista. Y eso obliga a un cambio en el rol del profesor.
Ya no es el director de orquesta que lo controla todo, sino un dinamizador. Justo, un dinamizador que prepara el terreno, que crea situaciones para que los niños aprendan por sí mismos y unos de otros. Y eso nos lleva a otro punto clave, la importancia de los compañeros. Los niños aprenden muchísimo con sus iguales. Y por supuesto, hay que implicar a las familias en este proceso. No pueden ser meros espectadores. También se habla de los materiales y del espacio. Los materiales deben ser seguros, variados y, sobre todo, adaptables. Que un mismo objeto pueda usarse de 1000 maneras distintas según las necesidades de cada niño. Y finalmente, la reestructuración de espacios y tiempos. Suena muy grandilocuente, pero en el fondo es simple. Significa huir de la rigidez. Organizar el aula de forma flexible, con rincones de trabajo y unos horarios que permitan el descubrimiento y el trabajo autónomo. Es crear un entorno que invite a moverse, a explorar y a aprender. En resumen, el viaje que hemos hecho es fascinante. Empezamos con un niño que tiene dificultades para leer, un problema que tradicionalmente se abordaría con más fichas y más repetición. Y hemos descubierto que la raíz puede estar en cómo se mueve, en cómo percibe su cuerpo. Hemos visto que hay herramientas para detectar esto y que la solución no es una terapia aislada, sino un cambio de filosofía en el aula. Hacer del movimiento y la psicomotricidad una parte esencial del aprendizaje para todos. Y para cerrar, queda una idea en el aire, para reflexionar. Los textos destacan que la detección precoz es vital y nos dan un dato impactante. Aproximadamente 1/3 del alumnado de infantil necesita algún tipo de adaptación. Si el objetivo es dar una atención individualizada, pero la realidad de las aulas son recursos a menudo limitados, la pregunta que se nos queda es: ¿cómo puede un educador priorizar y diseñar una intervención motriz que sea a la vez efectiva y realista? Y sobre todo, ¿qué pequeño gesto, qué cambio mínimo en la rutina diaria del aula podría ser ese primer paso para empezar a aplicar estos principios desde mañana mismo? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo la innovación en la psicomotricidad dentro de la educación infantil, pero lo haremos con un objetivo claro: desgranarlo todo de forma ordenada para que sirva casi como una guía de estudio. Para quien necesite estructurar estas ideas, este es el sitio. Me parece un enfoque genial, porque la psicomotricidad es la base sobre la que se construye todo lo demás. Es la conexión entre cerebro, aprendizaje y movimiento en la etapa más crucial. Pues vamos al lío. La palabra clave es innovación. En este contexto, ¿significa simplemente usar más tecnología o hay algo más profundo? Y sobre todo, ¿qué nos ha chivado la neurociencia que nos obliga a cambiar las reglas del juego? Es mucho más profundo, sí. Innovar aquí es transformar la manera en que entendemos el aprendizaje, dándole al niño el protagonismo. Y la neuroeducación, pues, es la que nos ha dado el mapa. Nos ha puesto sobre la mesa varias ideas potentísimas. La primera es que el cerebro se construye por pisos, de forma jerárquica. Las habilidades más básicas, como la percepción o el equilibrio, son los cimientos. No puedes aprender a escribir si no tienes un buen control de tu mano. Espera un momento. Eso es clave. Porque tendemos a pensar en el aprendizaje como algo puramente mental. Pero lo que dices es que empieza literalmente en el cuerpo. Exactamente. Y el segundo punto es la neuroplasticidad. El cerebro es como plastilina, sobre todo en estas edades. Cada experiencia, cada juego, cada reto motor está esculpiendo esa plastilina, creando conexiones neuronales. O sea que no es una metáfora. Para nada. Y si a esto le sumas los períodos sensibles, esas ventanas de oportunidad donde el cerebro está súper receptivo a ciertos aprendizajes, la cosa se pone seria. Entonces, si juntamos neuroplasticidad con periodos sensibles, estamos diciendo que un juego motriz bien diseñado a los 4 años tiene un impacto cerebral muchísimo mayor que el mismo juego a los 10. Es esa la gran idea. Que la intervención temprana no es solo útil, sino que es estructuralmente decisiva. Has dado en el clavo, totalmente. No es que luego no se pueda aprender, claro que se puede, pero el esfuerzo es mucho mayor. Es como aprender un idioma. Y, ojo, hay 2 ingredientes más en esta receta. La emoción, que es el pegamento del aprendizaje, y que cada cerebro es un mundo. Por eso, el juego espontáneo, donde el niño explora a su ritmo, es el mejor laboratorio de neurodesarrollo que existe. Vale, la base teórica es potentísima. Pero todo esto puede quedarse en nada si no sabemos cómo llevarlo al caos de una clase. Exacto, al caos de una clase con 20 niños de 4 años. He visto que se habla de una triple dimensión de la educación motriz para tener una visión global. Suena un poco abstracto. Pues es más sencillo de lo que parece. Es una forma de entender que somos un todo. Piensa en un bebé.
La primera dimensión es la introyectiva. Es cuando se descubre los pies y se da cuenta de que son suyos. Es el yo corporal. El momento de, esto forma parte de mí. Ese mismo. La segunda es la dimensión extensiva. Es ese mismo bebé dándose cuenta de que con esos pies puede darle una patada a un sonajero. Ya no es solo su cuerpo, es su cuerpo interactuando con el mundo. Ah, claro. Y la tercera es la dimensión proyectiva. Es cuando le da la patada al sonajero para que su padre lo mire y se ría con él. Su cuerpo se convierte en una herramienta para comunicarse con los demás. Es el viaje completo, el yo en el mundo y el yo con los otros. Mucho más claro así. Ahora, el reto del millón. ¿Cómo se organiza esto en un currículo escolar? Porque se mencionan áreas de experiencia, niveles de evolución, núcleos de contenido. Parece un sudoku. A ver si con una analogía lo vemos mejor. Imagina que eres un chef. Las áreas de experiencia, como crecimiento en armonía, son el plato final que quieres servir. Un niño seguro y feliz. Los niveles de evolución te dicen para quién cocinas. No es lo mismo un bebé que solo come puré, que sería el nivel tónico emocional, que un niño que ya mastica, el perceptivo motor. Entendido. El comensal. Exacto. Y los núcleos de la educación motriz son tus ingredientes. El esquema corporal, la coordinación, el espacio, el tiempo. El trabajo del profe es ser un buen chef. Elegir el ingrediente correcto, para el comensal correcto, para que el plato final salga de 10. Me encanta la analogía. Queda clarísimo que no se trata de aplicar una receta única para todos. Con esta base, veamos cómo se traduce esto en el día a día. Hay varias metodologías innovadoras que están pegando fuerte. ¿Podríamos agruparlas de alguna manera para no perdernos? Sí, es una buena forma de verlo. Hay un grupo de metodologías que se centran en cómo organizamos la tarea, digamos, el qué hacemos. Y otro grupo que se centra más en cómo organizamos el cuerpo y el espacio, el cómo lo hacemos. Perfecto. Empecemos por las que organizan la tarea. La primera, el famoso aprendizaje basado en proyectos, el ABP. El ABP consiste en plantear un reto o un producto final, montar una obra de teatro, crear un huerto y que todo el aprendizaje gire en torno a él. Lo más importante es que parte de los intereses de los niños. Ellos son los directores del proyecto. Esto fomenta la autonomía, la creatividad y sobre todo el trabajo en equipo. Y junto al ABP aparece el aprendizaje cooperativo. Me llama la atención que se hable de aprendizaje individualizado y a la vez de metodologías tan grupales. ¿No hay una contradicción ahí? Es una pregunta excelente. No son contradictorios, se complementan. En el aprendizaje cooperativo, el grupo trabaja junto, pero cada miembro tiene una responsabilidad individual. Se aprende a dialogar, a negociar, a entender que tu trabajo afecta al de los demás. Se gestiona la necesidad individual dentro de un objetivo común. Es un entrenamiento brutal para la vida. Vaya, Y luego está el aprendizaje servicio, o APS. que lleva lo de aprender haciendo a otro nivel, ¿no? Totalmente. Aquí el aprendizaje se conecta con un servicio real a la comunidad. Imagina que los niños diseñan una campaña para que las familias del barrio reciclen mejor. De repente, aprender los colores de los contenedores no es una ficha aburrida. Claro, tiene un propósito real. Eso es, mejora su entorno. Esto desarrolla una empatía y un compromiso social que no se aprenden en los libros. Vale, esas serían las metodologías de organización de la tarea. Ahora vamos a las que se centran en el cuerpo y el espacio. La primera es un clásico, los ambientes y rincones. Un clásico que, bien usado, es súper innovador. Se trata de dividir el aula en zonas con propuestas muy concretas. Un rincón de construcciones, otro de psicomotricidad fina. El niño tiene libertad para moverse y elegir, lo que fomenta su autonomía y permite al profesor observar y atender necesidades más específicas. Ahora vienen dos que me generan mucha curiosidad. La primera, el método Pilates para niños. Confieso que mi primera reacción es de escepticismo. Suena a querer convertir a los niños en mini adultos de gimnasio. Sácame del error. Te entiendo perfectamente, pero el enfoque es radicalmente distinto. No se busca la perfección del ejercicio, sino la conciencia corporal. Son sesiones muy cortas y lúdicas que les ayudan a controlar su respiración, a mejorar la postura, a concentrarse. Piensa que es una forma de darles herramientas para gestionar su propio cuerpo y sus emociones, algo fundamental en un mundo lleno de estímulos. Visto así, tiene mucho más sentido. Y la última es el contact dance y la danza educativa. ¿Qué aporta esto? Aporta algo que a veces olvidamos.
El contacto. Es una danza que explora el movimiento en relación con el espacio, el suelo y sobre todo los demás. Se trabaja el rodar, el equilibrio compartido, el dejarse llevar y sostener. Fomenta una confianza brutal en uno mismo y en los compañeros, aprendiendo a través del contacto físico respetuoso. La teoría está muy clara, pero vamos a ver cómo cobra vida todo esto. Los ejemplos concretos suelen ser lo más revelador. Empecemos con uno de ABP. Crecer creando. Es un proyecto precioso. Duró 3 meses y el hilo conductor era el hada del azúcar del ballet del Cascanueces. El objetivo final era crear entre todos una obra teatral y digital. ¿Y cómo se integraba ahí la psicomotricidad? Pues con juegos muy sencillos pero muy potentes. Por ejemplo, palomas al aire. El profe gritaba pop y los niños se movían libremente por el espacio. Cuando gritaba popitas, tenían que dar saltos. Un juego de atención y coordinación. Justo. O el rincón de la mami, donde se ponían en el lugar de otro personaje, imaginando cómo se movería, cómo se sentiría, trabajando la empatía desde el cuerpo. Me gusta. El siguiente ejemplo es de aprendizaje-servicio. Fiestas de invierno entre culturas. Aquí el objetivo era conectar con las familias y celebrar la diversidad del aula. Cada niño, con su familia, presentaba una fiesta de invierno típica de su cultura de origen. Y lo bonito es que iba más allá de la ficha. Era ver a un niño marroquí enseñando un paso de baile a una niña china. Y de repente la diversidad cultural dejaba de ser un concepto abstracto. Se convertía en una risa compartida en el patio. Justo eso. Eso es lo que no se olvida. Y la parte motriz ahí estaba, por ejemplo, en la actividad Al ritmo de tu país. Se creaban coreografías a partir de músicas de todo el mundo, trabajando la memoria corporal y celebrando las diferencias de una forma muy física y alegre. Genial. Y el último ejemplo nos lleva de nuevo a Pilates, con la magia de Pilates. Aquí la clave es la rutina, para crear un hábito. Eran sesiones muy cortas, de 10 o 15 minutos, siempre con la misma estructura. Una pequeña asamblea para centrarse, 3 o 4 ejercicios básicos y una posición final de descanso. ¿Y los ejercicios? Me imagino que no son los de un gimnasio de adultos. Para nada. Tienen nombres súper evocadores que los niños recuerdan fácilmente, como remo, círculos con las piernas o tengo 2 hombros. Son movimientos sencillos, adaptados y jugados, que les ayudan a tomar conciencia de su respiración, su postura y a relajarse. Y para cerrar el círculo, hablemos de recursos, porque hoy en día la tecnología es inevitable. Pero se insiste mucho en que debe ser un medio, no un fin. ¿Qué herramientas destacan? Los recursos se pueden agrupar en 3 grandes tipos. Primero, los que convierten el propio espacio físico en algo interactivo. Aquí tenemos cosas como Wisefloor o Ninus, que son suelos interactivos. Se proyectan juegos en el suelo y los niños interactúan con ellos, moviéndose, saltando. Suena muy divertido. Es combinar el movimiento con contenidos curriculares. Exacto. El segundo grupo serían los que traen la programación y la lógica al mundo físico. Los más conocidos son los pequeños robots programables como Bee-Bot. Las abejitas estas con botones. Esas mismas. Los niños tienen que programar una secuencia de movimientos para llevarla de un punto a otro. Es una forma increíblemente lúdica de trabajar la orientación espacial, la lateralidad y la resolución de problemas. ¿Y el tercer grupo? Me imagino son las aplicaciones de toda la vida. Efectivamente. Hay muchísimas, y la clave es la selección. Hay apps para motricidad gruesa como Pocoyo Disco, que proponen bailes, y otras para motricidad fina, como Lego Dublotown. Pero también hay recursos no tan tecnológicos, ojo, como el programa Dame 10, que propone descansos activos de 5 minutos para romper con el sedentarismo, o guías muy prácticas con ideas de juegos y cuentos motores. Entonces, después de este viaje desde la neurona hasta la app, ¿cuál dirías que es la gran conclusión? A mí me queda la idea de que la clave es una visión global, que entiende que cerebro, cuerpo y emoción son inseparables, y que las mejores metodologías son las que ponen al niño a los mandos. Exacto. Lo fascinante es entender que la psicomotricidad no es una actividad aislada de 1 hora a la semana. Es la base. La base sobre la que se construyen todos los demás aprendizajes, desde las matemáticas hasta el lenguaje. Cada vez que un niño trepa, negocia en un juego o se concentra para hacer un puzzle, está, literalmente, construyendo la arquitectura de su cerebro. Esto plantea una cuestión importante para el futuro. En un mundo donde la infancia está cada vez más digitalizada, ¿cómo se puede asegurar un equilibrio para que estas innovaciones tecnológicas en el aula potencien la interacción real con el mundo físico y el movimiento, en lugar de llegar a sustituirlos?